Amigos, familia, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Aquí estamos una vez más con vosotros en esta entrega nueva de Cambio de Agujas. Con nosotros hoy se sienta una amiga muy especial y la gracia de Dios que tenemos de tenerla hoy aquí con nosotros. Querida Gloria, estamos muy agradecidos de que estés con nosotros aquí. Sabemos que estás en una agenda muy apretada ahora mismo en España y te agradecemos muchísimo el que estés ahora con nosotros y que nos hayas hecho este pequeño huequecito para nuestros telespectadores. Muchas gracias a ti, Cristina, por invitarme y que Dios te bendiga grandemente y a ustedes también, hermanos míos. Gloria, cuéntanos un poquito, a ver, cómo irrumpió Jesús en tu vida de esa forma, digamos, un poco desacostumbrada. Y digo desacostumbrada porque no es muy común que le pasen estas cosas a todo el mundo. ¿No es costoso para ti estar contando esto continuamente en público? Bueno, realmente es pura gracia de Dios, porque es imposible para una persona repetir 1000 veces algo o un acontecimiento tan grande. Pero ahí está manifiesta la gracia de Dios que te lleva, que te mueve. El Espíritu Santo es el que hace la obra, no soy yo. Si fuera obra humana, yo creo que a las 100 veces ya hubiera renunciado. Pero lo hago con muchísimo amor, la verdad. Al principio debo confesar que lo hacía por temor, porque había hecho un compromiso con el Señor y porque para mí fue aterrador saber que el diablo existía. Para mí fue terrorífico porque es muy rico negarse de que el diablo existe. Y yo pensaba que el diablo no existía, pero para mí, después de esta experiencia en que me vi en las puertas del infierno y que por la misericordia de Dios no estuve, entonces realmente al principio lo hacía por físico terror al demonio. Pero después, a medida que voy andando y voy amando a mi iglesia, voy haciéndolo, ya me doy cuenta que no lo estoy haciendo por temor. No me di cuenta en qué momento, supongo que fue en adoración al Santísimo que el Señor fue sanándome ese terror al diablo que cumplía por obligación y empezó por amor. Dios me empezó a regalar de su amor por las personas que van y yo me doy cuenta que ellas llegan allá es porque Jesús está enamorado de ellas apasionadamente. Entonces eso me ha hecho sentir amor por eso y no me cuesta, la verdad. ¿No? Entonces entiendo que empezó siendo duro y ha ido... Eso es lo impresionante, empezó muy difícil. Además que no es fácil que tú te tengas que desnudar tu alma delante de los demás, porque todas las personas tienen una imagen tuya pública de quién eres tú. Y cuando empiezas a decir, mira, es que yo era esto, oh sorpresa, sobre todo para mi familia, porque yo logré tener un manejo una máscara muy bien puesta con ellos. Entonces ellos me tenían como otra persona muy distinta y cuando empiezo a desnudar mi alma, yo hacía esto, iba a esto, fue muy difícil. Se ve sencillo, pero no lo fue. Pero a medida que fui ya caminando en esto, que ya no lo hacía por miedo al diablo, ya empecé a sentir la libertad interior de empezar a decir, porque al principio era muy tímida al hablar de, por ejemplo, el aborto, hablaba de los otros abortos que, por ejemplo, había pagado y las consecuencias, más nunca me atreví a decir qué era el aborto, cómo fue y cómo fue mi aborto. Esto me dio mucho dificultad. Gloria, a ver, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Quizás haya gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando y que no sepa quién es Gloria Polo y qué pasó en ese mayo del 95 en Bogotá, cuando un rayo te atravesó en la universidad. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia y cuál es tu conversión. ¿Cuáles eran antes tus ideales de vida? Cuéntanos un poco esto. Bueno, lamentablemente, pues a los 13 años me enredé entre las malas amistades. Llegué siendo una niña muy buena, muy llena de Dios. Pero el peso de la juventud que dice que ser feliz es ser alcohólica. Si tú muestras tu fe, eres replegado, eres burlado. Entonces yo lamentablemente cometí la peor decisión y fue acoplarme a la juventud y olvidarme de Dios.
Entonces muy pequeña pues me dejé seducir del alcohol, del cigarrillo. Qué lamentable que un joven diga que ser feliz es estar encarcelado dentro de una botella de licor y que esa es su alegría y que tenga que estar tomando para estar contento. Yo era feliz antes porque tenía un tesoro que era el amor de Dios, pero no me di cuenta a qué momento lo replegué. Después caí en la música rock, después la metálica, me envició. Empecé a pactar con las cosas que no se deben hacer, como las relaciones prematrimoniales, todas esas cosas que me desplomaron mis valores morales y cristianos. Empecé a ver lo malo bueno, ¿sabes? Porque es que el joven no se da cuenta en qué momento rompe el límite. Y quedé encarcelada entre la nueva era, la brujería, porque todo viene junto, no viene así solo. Entonces uno de joven quiere beberse todo al tiempo, se siente que el mundo está pequeño y que a uno no le queda nada grande. Y en ese mismo deseo de querer mostrarle al mundo que ya uno es un adulto, y mentiras, es una pequeña de 13 años, una adolescente, pues terminé enredada en la pornografía, en el alcohol, en el cigarrillo, viendo normal la promiscuidad sexual, aunque yo no fui promiscua, pero la veía parte del joven. Y a los 14 años ya veo a mis amigas abortar, veo la trampa del enemigo cuando le dice al joven que usando un condón nada pasa, pero ahí sucede algo malísimo. Yo me voy acostumbrando al aborto como parte de la juventud, como parte del joven, como el error que como no grita el bebé, pues se acabó y ya. Entonces, eso es lo que hace el enemigo en mi vida, me va acostumbrando al mal. Eso también hizo parte, la música influenció para acostumbrarme a la cultura de la muerte. La música tiene una capacidad de entrar al joven a la cultura de la muerte, a vivir en la cultura de la muerte. Cuando yo llego adulta, ya abortaba a los 16 años, gracias a Dios con el único novio que fue mi esposo después. Mis amigas caen en la droga, una muere de sobredosis. Esa fue la manera de sobrevivir al trauma posaborto. Por la gracia de Dios y la oración de mi mamá, yo no caigo en la droga, pero ya de vida adulta anestesio el trauma posaborto en la vanidad del cuerpo, caigo en anorexia, en bulimia. Yo maltrataba horrible mi cuerpo, era terrible la manera como lo maltrataba. Porque dentro de mí me odiaba, me quería destruir y esa era la forma y ya de adulta me terminó siendo abortista, pagando abortos. Yo de odontóloga, mi marido en ese tiempo tenía dinero y lo que yo ganaba en el consultorio lo gastaba llevando a las esposas a que se fueran a las tabernas para que no se dejaran de sus maridos, buscando que la mujer se volviera feminista, que si su marido era infiel, ella le fuera infiel al doble. Empiezo a destruir muchos matrimonios, pero yo no pienso que los estoy destruyendo, yo pienso que estoy construyendo una mujer que se defiende, porque cuando Lucifer toma tu vida, tú todo lo ves bien, no ves nada mal, te enceguece. Empiezo a pagar abortos. A mí no me funcionó el preservativo, yo 2 preservativos que usé en mi relación prematrimonial y tuve que abortar y me destrozó la vida. Y sin embargo, después de adulta regalo muchos preservativos a sabiendas que no funcionaban, que no eran tan al 100% como dice. Y después pagándole abortos a las chicas que no les funcionaba el aborto. Mira el circuito que hace el enemigo, ¿no? Te hunde y después te pone a trabajar, te encarcela y te hace llevar muchas almas. Y regalando preservativos y, bueno, una mujer abortista. Defensora de la eutanasia y me creía muy liberal. Mis valores eran del dinero y la ciencia. Y Dios se me había caído en el camino de la vida, la fe a Él, pues siempre queda esa llamita muy pequeñita, ¿no? En un momento de crisis me siento necesitada de Dios porque estuve a punto de suicidarme, cuando se suponía que yo por las técnicas de la nueva era, yo debía dominar hasta la frecuencia cardíaca, pero cuando uno está sin Dios tarde o temprano se colapsa. Y entonces, cuando yo tengo esa crisis tan terrible, que intento suicidarme en un puente, que voy en el carro y en lugar de frenar lo aceleré, la gracia de Dios
hace que el carro, en lugar de yo salir del puente, se pare en seco, gira en trompo y para. Entonces en ese instante yo estoy lavada en sudor y digo, no más, tengo que buscar a Dios, no puedo seguir ahí. Y entonces cuando voy buscando en una iglesia, dije, no puedo dejar para mañana la confesión, porque mañana no lo voy a hacer, me va a volver a ganar la lógica, la razón de que tú no te confiesas con un hombre más malo que tú, porque lamentablemente me volví implacable con las religiosas, con los sacerdotes, una lengua, pero vipelina, asesina, mi lengua. Entonces yo busco hasta que encuentro una iglesia abierta. Estaba a punto de haberme suicidado porque ya la vida no le hallaba sentido. Además tenía crisis con mi matrimonio, no le hallaba sentido a la vida porque el sentido es Dios y lo perdí esa relación con Él. Cuando encuentro a ese joven sacerdote, le digo, bajé sudando, temblando, le digo, Padre, ayúdame porque si me muero en este instante me voy para el infierno. Y este joven sacerdote se queda mirando y me dice, usted se ve una mujer culta. No me diga que tan grande creyendo en el diablo, si es que el diablo ni el infierno existen. Andaba en un mundo de oscuridad, llega un momento de gracia. Quiero buscar volver a Dios y me encuentro con un sacerdote que no cree en el infierno. ¿Qué pasó? Hubo una crisis brutal. Yo dije, pero a mí me han dicho que hay un Cristo en una cruz pagando un precio de sangre para rescatarme de las tinieblas. Esta crisis me lleva a buscar un sentido a mi existencia. Yo digo, pero si no hay un diablo, ¿qué hace un Cristo en la cruz? Entonces llegué a una triste conclusión. La iglesia es una mentirosa que explota al pueblo y lo manipula para manejarlo. Entonces encuentro un sentido, lamentablemente, pero un sentido equivocado. Me encuentro en medio de ateos muy intelectuales, unas personas extraordinarias, finas, agradables, solidarias, pensando en construir un mundo sin injusticia social. Entonces yo digo, aquí está la respuesta. Entonces la respuesta para mí era la inteligencia. Entonces yo decía, venimos de la evolución, no existe el alma, y cuando yo me muera todo se acabó. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? Desarrollar mi inteligencia para sobresalir de las mentes iluminadas que someten a los ignorantes. Y para mí empecé a ver a la gente creyente como gente sin inteligencia, gente sin capacidad, gente que necesitaba creer en algo. Y cuando a mí me cae el rayo, pensaba eso. Yo llegué en una sequedad que tú no te imaginas. Es que la sequedad del ateo es impresionante. Así diga que es muy elegante, así diga que sabe, es una sequedad interior horrible. Y yo llegué muy seca, sin que mi familia supiera que yo estaba viviendo esa crisis interior. Yo seguía acompañando a mi marido a misa, a la Santa Misa. Yo decía, bueno, este es un animal inferior, pues necesita creer en algo. Llegué a idolatrizar el dinero y el poder del dinero y a creer que el dinero era Dios y que todo lo podía comprar. Gloria, bueno, ahora que lo ves todo desde otra perspectiva, ¿crees que merece la pena vivir esclavo de las modas, del dinero, de la vanidad, de todas esas cuestiones que nos alejan de Dios? ¿Merece la pena realmente vivir esclavo de eso? Bueno, ya gracias a Dios el Señor me mostró lo gravísimo que era estar atentando contra mi cuerpo, estar obsesionada por un cuerpo bonito y entre mejoraba algo, más fea me sentía, porque es como un círculo vicioso. Menos satisfecha estás contigo, te miras al espejo y siempre te sientes esclava, te sientes necesitada de hacerte más cosas y más cosas. Entonces, yo estoy muy feliz de que Dios me haya liberado de esa presión, de esa tensión, de esa angustia. Además que a nosotros nos crean patrones, la televisión nos crean patrones muy crueles, donde si tú no eres una talla 6, estás fuera. Entonces, para las que no casamos dentro de ese patrón, es un sufrimiento aterrador y genera mucha angustia y mucha inseguridad y toda la vida se te vuelve una insatisfacción. Y igual el dinero, ¿no? El dinero, aunque no he de reconocer que es necesario, pero Dios es el que lo da. Aprender a vivir de la divina providencia, del milagro de todos los días,
Es algo maravilloso, maravilloso. Cuando tú dices, bueno, no sé qué voy a hacer y llegas y Dios te tiene la solución, te das cuenta que todo está en manos de Él, que Él es el dueño de todo y que Él te da lo que tú necesitas y vives entre diosidencias y andar entre la economía de los hijos de Dios, que es maravilloso. Encontrar la familia de Dios en todos los idiomas. Ves a los ojos a alguien y dice, este es mi hermano, le reconoces. Entras, yo llego a un aeropuerto cuando viajo que no tengo ni idea del idioma y yo voy rezando, Señor, ayúdame. No sé cómo me saca el Señor de todo eso, pero cuando llego a la iglesia, el idioma que sea la iglesia, me siento, estoy en casa. Estoy en casa, es hermoso. ¿Eras feliz realmente, Gloria? Porque bueno, hay gente que ahora mismo sin Dios dice ser feliz. ¿Te sentías feliz? Es una anestesia que da el enemigo. Yo la verdad también supuestamente la pasaba muy rico. Porque el enemigo sabe dar deleites, el pecado da deleites. Si el pecado no fuera un dulce, nadie lo tomaría, ¿verdad? Ya cuando uno lo prueba y queda envenenado, pues es un dulce amargo que te hace dependiente. Es lo mismo que cuando te tomas la primera copa, pues te cae muy mal, pero igual obligas al cuerpo a que le dé con la segunda. Entonces te anestesia los sentidos, te embrutece, se liberan las morfinas del cuerpo en reacción a la agresión. Y tú dices, estoy contenta. Yo decía, qué harto, qué vida tan aburrida, esas menopáusicas que se lo pasan rezando. Yo decía, qué vida tan, uy, no, yo decía, yo sí, no, yo voy a bailar, voy a parrandear, voy a tomar aguardiente, voy a hacer aeróbicos, hasta que ya esté bien cuchita, bien viejita y no me pueda mover. Y cuando ya esté recuchita, que no me pueda mover, me dedico a hacer rosarios si es que Dios existe. Y entonces, a mí me decían que yo era el alma de la fiesta, que era muy agradable, hacía locuras todo el tiempo y a la gente le encantan las locuras. A la gente le encanta que uno le esté hablando de brujería, del último astrólogo, de lo último que está en moda en brujería, en dietas. Y yo siempre pues terminé alcoholizada porque en mi consultorio tenía aguardiente, que es el licor de mi país, que es bien fuerte, y a mis pacientes fuera de eso, la capacidad de envolver a los demás. Mientras esperaba, salía, interrumpía un poquito, les servía tinto con aguardiente, y a fumar y a echar chistes pasados, y todo. Entonces ellos me amaban. Ese es el deleite que da el diablo, pero al fondo tú sientes un vacío. Ese vacío solo lo llena Dios. Pero ¿sabes cómo anestesia al hombre esta necesidad? Con el ruido. Todo el día estás conectado a juegos de video, al internet, a la tele o a la música. Entonces, así es como se anestesia el vacío de Dios. Ya. Ese mayo del 95, ¿qué es lo que sucede, Gloria? Cuéntanos. Pues llegué, estaba lloviendo muchísimo, estaba a punto de separarme de mi marido, que se había quedado en la ruina. Entonces le había caído lo último agradable que tenía para mi concepto. Estaba haciendo un matrimonio espantoso. Imagínate la guerra entre un machista y un feminista. Una agresión terrible, no de manos, sino con la voz. Llego allá, está lloviendo muchísimo, pero con mucha fuerza. Llevo a mi sobrino aquí, nada que ver con la tía. Creyente, amoroso, de Eucaristía, muy jovencito, así, preservado, definitivamente preservado por Dios. Y llego de él y entonces él tenía una medallita, ¿no? Y entonces yo empiezo a decirle, ¿no tienes frío? ¿Por qué no te metes, te apuntas la camisa? Era que yo no quería que nadie viera que él tenía una medalla con el niño. Bueno, entonces él se coge de gancho, vamos saltando hacia la Facultad de Odontología porque llueve muchísimo. Estamos dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional y nos cae un rayo. Quedamos sin vida, mi sobrino y yo, que mi cuerpo se carboniza total, se me desfigura lo que más amaba, mis senos, las costillas, que yo pensaba que era lo mejorcito que tenía, mis piernas quedan al carbón, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios, todo se quema, todo. Y quedó sin vida saltando como un caucho, pero tengo una experiencia inmensa en el amor de Dios.
porque me encuentro con su amor, con su luz, con su presencia, me siento amada, siento como me toma en sus manos, me abraza en su corazón. Cuando estoy en su corazón me siento tan feliz, tan feliz. Veo en la herida de su corazón, en el fondo, veo un jardín bellísimo, hermoso, hermoso, con flores vivas, un lago, pero un lago preciosísimo, un lago lleno de agua viva, de amor vivo, indescriptible hermosura, indescriptible belleza. Y yo quería entrar a ese jardín, pero cuando yo voy a entrar me doy cuenta que no voy a entrar, no estoy en gracia de Dios. Entonces siento como el Señor me ha amado, me ha buscado, me muestra cuántos sacerdotes, cuántas religiosas han tenido que sufrir terribles ataques del enemigo, han entregado su vida por mí, por amor a Dios y por mí, y cuántas personas de oración a las que yo despreciaba habían orado por mí. Y entonces, y me muestra que cuando yo no los escuchaba a ellos, porque Él no me quería condenar, Él no me quiere condenar, Él quería mi salvación, Él quiere la salvación. Nosotros somos muy injustos cuando decimos que Dios nos quiere condenar, Él quiere nuestra salvación. Pero yo no lo quise escuchar a Él. Entonces, en el momento en que Él me empieza a separar de su corazón, yo siento el dolor más grande, no de saber que el diablo existía, porque para mí también fue aterrador ver que el diablo existía, sino para mí el dolor más grande era saber que me iba a quedar eternamente sin el amor de Dios. Eso es lo más aterrador. Vean, ni todos los millones de demonios juntos es tan terrible como saber que te quedas sin el amor de Dios. El astuto demonio me sacó de la confesión sacramental a los 13 años. Nunca más me volví a confesar. Entonces el soberbio, la persona que yo era una soberbia, decía, yo no me confieso con un hombre más malo que yo, imagínate en todo lo que andaba, era una criminal. Fuera de eso decía que esos más malos que yo, ¿quién podía ser más malo que yo? Alguien que es capaz de matar bebés en las entrañas. Ese es un criminal terrible, peor que un criminal de guerra, porque estás matando a un inocente. Pues entonces, cuando yo me doy cuenta que voy a estar eternamente sin Dios, el Señor se conmueve cuando mi esposo grita que Gloria, no se vaya, regrese, los niños. Qué grande y santo es el sacramento del matrimonio. A pesar de todas esas heridas que nos hicimos, cuando mi marido llora, el Señor alarga su misericordia y me devuelve a mi cuerpo. Voy al hospital, mi sobrino muere, a mí me llevan al Seguro Social, me hacen cirugía, mis riñones y todos mis órganos internos que estaban quemados se colapsan, entro en coma, pero yo tengo una segunda experiencia ahí. Cuando yo vuelvo a tener la segunda parada cardíaca, vuelvo a salir de mi cuerpo y veo cómo el demonio viene a recogerme. Entonces, todos los demonios, entonces para mí fue aterrador. Y me doy cuenta que cada pecado es un demonio que entró a habitar conmigo y eran los que me anestesiaban, me daban los deleites y me tenían encarcelada. Y eran los que me mandaban a que trajera a más personas. A mí me vendieron al diablo cuando me llevaron a la brujería. Esa es una consagración satánica muy grave. ¿Yo a cuántas personas llevé? Porque eso es lo que hace el demonio. Ya eres mío, ahora ven, me traes más. Entonces, cuando yo me doy cuenta el horror que existe el diablo, primero pensé que era que estaba alucinando porque me faltaba el oxígeno. Quise hacer un cuadro científico de por qué estaba viviendo eso, un cuadro clínico. Pero llega la sabiduría sobre mí. Cuando llega la sabiduría me doy cuenta que no hay nada que hacer. Morí en pecado mortal y el demonio venía a recogerme. Así de simple. Bueno, Gloria, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores con el gusanillo para el próximo programa. Nos quedamos un ratito más contigo, Gloria, eso sí, vamos a seguir nuestra entrevista. Amigos, pero nos emplazamos al próximo programa. Gracias. Os dejo ahí con la cosilla, ya veréis. Gracias, amigos, gracias. Veo en mi alma en pecado mortal, espantosamente aterradora. Cuando yo empiezo a gritar desesperada, veo otra boca abajo y veo que esa es la boca del infierno. Yo grito de nuevo que soy católica y en ese instante una hermosa voz lo llena todo de paz y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, ni idea.